Hola y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a practicar el uso de las sentencias insert, update and delete. Bueno, la sentencia insert es usada para insertar nuevas filas en una tabla. La sentencia update pues es usada para actualizar los datos existentes en filas de una tabla. Y finalmente, la sentencia delete es usada para remover filas de una tabla. Bueno, la sintaxis de la sentencia insert luce de la siguiente manera. Primero escribimos la palabra insert, luego into, después el nombre de la tabla, luego entre paréntesis y separado por comas, los nombres de las columnas y ahora escribimos values y ahora entre paréntesis los valores que irán en cada una de las columnas. Por ejemplo, el valor 1 pues irá en la columna 1, el valor 2 en la columna 2, etc. Luego la sintaxis de la sentencia update luce de la siguiente manera. Primero escribimos update, luego el nombre de la tabla, después set y ahora vamos a actualizar los valores que hay en la columna 1, columna 2, etc. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Primero pues en la columna 1 queremos que se actualice el valor que tiene por el valor 1. Luego, en la columna 2 queremos que ese valor que tenía se actualice por el valor 2, etc. Si no colocamos luego esta otra instrucción, entonces estaremos diciendo que estos nuevos valores se van a tener en cada una de las filas, claro, en sus respectivas columnas. Entonces, para especificar en qué filas queremos que se apliquen estas actualizaciones, pues vamos a escribir where y aquí una condición para especificar en qué filas se van a aplicar esas actualizaciones. Y finalmente la sintaxis de la sentencia delete luce de la siguiente manera. Escribimos primero delete y luego from, después el nombre de la tabla, luego where y ahora especificamos cuáles filas hay que eliminar. Bueno, aquí nos dicen el software que vamos a usar, la base de datos que vamos a usar y los objetivos son pues aprender a insertar nuevas filas en una tabla, actualizar los datos existentes en filas de una tabla y remover filas de una tabla. Bueno, aquí vamos a estar trabajando con una tabla llamada instructor y para visualizar lo que tiene esta tabla podemos usar la instrucción select asterisco, luego from y ahora el nombre de la tabla que en este caso es instructor y ejecutamos. Entonces, como podemos apreciar, esta tabla llamada instructor tiene 5 columnas llamadas ins-id, last name, first name, city y country. Y aquí tenemos la descripción de cada uno de esos nombres. Por ejemplo, ins-id es el número de identificación único del instructor. Luego last name pues es el last name del instructor, first name pues es el first name del instructor, city pues es la ciudad donde vive el instructor y country pues es el país donde vive el instructor. Por ejemplo, en esta fila tenemos a Rap Aguja, cuyo número de identificación es el 1, vive en Toronto y el país es Canadá. Bueno, entonces vamos a empezar con la sentencia insert. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Primero, en este ejemplo lo que nos dicen es que vamos a agregar una nueva fila en la tabla instructor. Entonces el problema consiste en insertar una nueva fila con número de identificación 4 para Sandeep Saha, quien vive en Edmonton, es de Canadá. Esto en la tabla instructor. Entonces la solución es de la siguiente manera. Como queremos insertar una nueva fila, pues escribimos insert y luego into, el nombre de la tabla, que en este caso es instructor, luego el nombre de las columnas, en este caso es ins-id, luego last name, first name, city y country. Después, los valores respectivos en cada columna. Bueno, en este caso su ID va a ser 4. Aquí está el número 4.
Su last name es Saha o Sa, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia. Y luego su primer nombre es Sandip, aquí está. Es de Edmonton, aquí está escrito, y su país es Canadá. Entonces vamos a copiar la solución. Luego vamos a ejecutar esta instrucción. Y para ver que se realizaron, que se agregó esa nueva fila, pues vamos a copiar esta otra instrucción, la vamos a pegar y ejecutamos. Entonces, como podemos observar, se agregó esta nueva fila. Aquí tenemos a Sandip Saha con número de identificación 4, quien vive en Edmonton y es de Canadá. En este segundo ejemplo, nos dicen que quieren insertar pues varias filas dentro de la tabla instructor. Entonces, aquí el problema consiste en insertar nuevos registros en la tabla instructor. Primero, pues quieren insertar una nueva fila con número de identificación 5 para John Doe, quien vive en Sydney y es de Australia. Y otro registro con número de identificación 6 para Jane Doe, quien vive en Dhaka y vive en este país, BD. Entonces la solución es de la siguiente manera. Escribimos insert, luego into, el nombre de la tabla que es instructor, luego el nombre entre paréntesis y separados por comas, claro. Los nombres de las columnas, en este caso son ins-id, last name, first name, city and country. Y luego values y entre paréntesis vamos a agregar los datos para la primera fila. Entonces, el número de identificación va a ser 5, tal cual nos los dicen aquí. Luego, John, pues es el primer nombre, por eso aparece aquí en esta tercera entrada. Luego Doe es su last name, aquí está last name. Vive en Sydney, aquí aparece Sydney y su país es Australia. Luego para agregar la otra fila simplemente colocamos coma y nuevamente entre paréntesis los datos de la siguiente fila. Primero el número de identificación va a ser 6 y va a ser para Jane Doe. Jane es su primer nombre, aquí aparece el primer nombre, y luego Doe es su last name. Vive en Dhaka y es del país PD. Entonces vamos a copiar esta instrucción, la vamos a pegar aquí y vamos a ejecutar. Luego, para visualizar que se agregaron esas dos filas, simplemente vamos a copiar esta otra instrucción y vamos a ejecutar. Entonces, como podemos apreciar aquí, se agregaron esas dos nuevas filas. Bueno, y ahora sí nos piden resolver un par de problemas sobre la sentencia insert. Entonces, en este primer problema nos piden agregar una nueva fila con número de identificación 7 para Antonio Canjiano, quien vive en Vancouver, Canadá, en la tabla instructor. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos insert into, el nombre de la tabla, en este caso es instructor. Después, entre paréntesis y separados por comas, los nombres de las columnas ins-id, last name, first name, city y country. Después vamos a escribir values y entre paréntesis los valores respectivos, ¿no? Entonces empezamos con el número de identificación que va a ser 7. Después, entre comillas, el last name de Antonio Canjiano, pues es Canjiano. Posteriormente su first name, que es Antonio.
Luego su ciudad es Vancouver. Y finalmente su país, que es Canadá. Y ahora sí, punto y coma y ejecutamos. Y para ver que en efecto se agregó esa nueva fila, pues simplemente ejecutamos esta instrucción. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos a Antonio Canjiano con número de identificación 7, quien vive en Vancouver, Canadá. Ahora, para el problema número 2 nos piden insertar dos filas en la tabla instructure. Primero, pues la primera fila va a tener número de identificación 8 y va a ser para Steve Ryan, quien vive en Bartleby, GB. Y luego la otra fila va a tener número de identificación 9 y va a ser para Ramesh Sanaredi, quien vive en Hyderabad, IN. Entonces, pues vamos a agregar esas dos filas y eso lo hacemos con la instrucción insert into, nombre de la tabla es instructor. Después, los nombres de las columnas separadas por comas, ins-id, last name, first name, city y country. Luego values. Los valores respectivos primero va a tener el número de identificación va a ser 8 y va a ser el segundo nombre es Ryan. Entonces aquí escribimos Ryan. Su primer nombre es Steve. Su ciudad es Bartleby. Y su país es GB. Y para agregar la otra fila, pues simplemente coma y otra vez entre paréntesis los datos respectivos. En este caso vamos a tener número de identificación 9. Entonces escribimos 9. Luego su last name es Sanaredi. Y su primer nombre es Ramesh. Luego su ciudad es Hyderabad. Bueno, esto entre comillas. Y su país es IN. Punto y coma y ejecutamos. Ahora, para visualizar que en efecto se agregaron esas dos nuevas filas, pues volvemos a escribir esta instrucción y ejecutamos. Entonces, en efecto, aquí tenemos las dos nuevas filas, una para Steve Ryan y la otra para Ramesh Sanaredi. Ahora trabajemos con la sentencia update. Aquí tenemos un par de ejemplos. En este primer ejemplo lo que quieren es actualizar la primera columna de una fila existente en la tabla. Entonces el primer problema consiste en actualizar la ciudad city para esta persona llamada Sandeep. Bueno, la ciudad que antes tenía la vamos a actualizar ahora por Toronto. Entonces esta actualización se lleva de la siguiente manera. Escribimos update, luego el nombre de la tabla, después la palabra set y ahora el dato que queremos actualizar. En este caso queremos actualizar el dato que está en la columna city, entonces escribimos city igual al nuevo valor que va a tener, en este caso Toronto. Claro, si únicamente hacemos esta instrucción, lo que vamos a tener es que todas las filas se van a modificar por Toronto. Claro, esto en la columna city. Entonces debemos de especificar para qué filas se debe de llevar a cabo esta actualización y por eso vamos a escribir where. Entonces queremos que
esa actualización se lleve únicamente para la persona llamada Sandeep. Entonces, Sandeep, aquí está la columna First Name. Entonces colocamos aquí First Name y el nombre, que es Sandeep. Entonces, con esta instrucción únicamente se actualizará la ciudad para Sandeep. Entonces, vamos a copiar esta instrucción, la vamos a pegar aquí y vamos a ejecutar. Y para ver que se llevaron a cabo los cambios, simplemente vamos a copiar esta otra instrucción, pegamos y ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Sandeep ahora su ciudad es Toronto. En el segundo ejemplo, lo que quieren es que actualicemos múltiples columnas de una fila existente. Entonces, el problema consiste en actualizar la ciudad y país para esta persona llamada Doe con número de identificación 5 y los vamos a actualizar por Dubai y AE respectivamente. Entonces, la solución pues es similar a la anterior. Escribimos update, luego el nombre de la tabla, en este caso instruction, luego la palabra set y ahora los datos que queremos actualizar. Queremos actualizar los datos que están en la columna city y el dato que está en la columna country. Entonces, para city queremos que se actualice por Dubai y country queremos que se actualice por AE. Entonces, eso es lo que escribimos. Y nuevamente, si únicamente ejecutamos esta instrucción, pues lo que se va a tener es que se van a modificar todas las filas se van a modificar, todas van a tener Dubai y AE, claro, en sus respectivas columnas City y Country. Entonces debemos de especificar cuáles filas queremos que se modifiquen. Entonces para eso escribimos where y queremos que se actualice únicamente para DOE con número de identificación 5. Entonces debemos de decirle que únicamente a esta fila. Entonces eso lo logramos escribiendo where, donde el número de identificación es 5. Entonces vamos a copiar esto que tenemos aquí, lo vamos a pegar y vamos a ejecutar. Y para visualizar los cambios, pues únicamente copiamos esta otra instrucción, pegamos y ejecutamos. Y pues aquí lo tenemos. Ahora, John Doe vive en Dubái y su país es AE. Y ahora sí, unos ejercicios sobre la sentencia update. Entonces, en este primer problema nos piden actualizar la ciudad de la persona cuyo número de identificación es 1 por Markham. Entonces, eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Escribimos update y luego el nombre de la tabla, en este caso instructor, después set y ahora vamos a escribir city, que es la columna que queremos modificar y la queremos actualizar por Markham. Pero debemos de especificar en qué fila queremos que se realice el cambio. Entonces escribimos where, donde el número de identificación es 1, es decir, donde ins-id es igual a 1. Y ahora ejecutamos. Y para ver que se llevaron a cabo los cambios, ejecutamos esta otra instrucción. Y aquí lo tenemos. Ahora la ciudad de Rap Aguja es Markham. En el problema número 2 nos piden actualizar la ciudad y el país para Sandeep con número de identificación 4, a Dhaka y BD respectivamente. Entonces aquí vamos a escribir update, el nombre de la tabla, instructor y ahora set. Ahora queremos modificar la columna city, el valor que tiene la columna city por Dhaka
Y también queremos actualizar el país, country, y lo queremos actualizar por BD. Y ahora vamos a especificar en qué fila queremos que se lleve a cabo esos cambios. Entonces, donde pues el número de identificación es igual a 4 y ejecutamos. Luego, para visualizar que se llevaron a cabo los cambios, ejecutamos esta otra instrucción y aquí lo tenemos. Ahora, para la persona con número de identificación 4, su país, su ciudad es Dhaka y su país es BD. Finalmente, pasemos con la sentencia delay. Aquí tenemos un par de ejemplos con esta sentencia. En este primer problema, lo que hacen es remover a la persona con número de identificación 6. Entonces, eso se logra de la siguiente manera. Escriben delayed, luego from, el nombre de la tabla, luego where, para especificar qué fila queremos eliminar, y queremos eliminar la fila que tenga número de identificación 6. Entonces es por eso que aquí está. Y ahora vamos a copiar esta instrucción, la vamos a pegar aquí y vamos a ejecutar. Y ahora para visualizar que en efecto se eliminó esa fila, pues vamos a copiar esta otra instrucción, la vamos a pegar aquí y ejecutamos. Entonces, como podemos apreciar, la fila que tenía número de identificación 6 ya no está. Y ahora, un problema sobre la sentencia delay. En este problema nos piden eliminar a el instructor cuyo nombre es Hima. Entonces, aquí tenemos a Hima Vasudevan con número de identificación 3, que es de Chicago y es de los Estados Unidos. Entonces, queremos eliminar este registro. Entonces, eso lo vamos a lograr de la siguiente manera. Vamos a escribir delayed from el nombre de la tabla, que es instructor. Después, la palabra where. Y ahora Hima. Observe que Hima aparece en esta columna first name. Entonces, donde first name es igual a Hima. Punto y coma y ejecutamos. Y para ver que se llevaron a cabo los cambios, ejecutamos esta otra instrucción y ahora visualizamos. Observe que Hima ya no aparece aquí. El registro que teníamos ya no está. Y bueno, con esto damos por finalizado este video de práctica sobre las sentencias insert, update y delete.